queridos amigos, hermanos en Cristo Jesús. Vamos a estudiar, ahora sí, un poquito más ampliado, desde la introducción del libro de Apocalipsis hacia adelante. El propósito es terminar los 22 capítulos en muchos seminarios. Vamos a pedir la guía y la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender quién es que inspiró esto. Querido Padre Eterno, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, en estos momentos para poder estudiar el libro que para muchos es un misterio, pero que para tu pueblo es para estar bendecido y apercibido, Señor, las señales de los tiempos. Ayúdanos a comprender, porque es tu voluntad de que tu revelación sea comprendida en tu iglesia, a fin de prepararnos. Te pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, comenzamos. Apocalipsis. Interesante. La revelación de Jesucristo. Muy bien. La revelación de Jesucristo. Vamos a ver entonces el estudio maravilloso de las revelaciones del Apocalipsis. Hay personas que piensan que Apocalipsis es un libro de misterio, que no puede ser entendido, que no es verdad, que es un... Pero la verdad que es un libro abierto para nosotros, que nos habla de la salvación y de la vida eterna, llena de promesas, así como también hay mensaje de reprensión, de amonestación, para poder cambiar, a fin de prepararnos para estos tiempos difíciles. Se levanta el telón entonces de este maravilloso estudio. Entonces, como hemos visto que hay personas que piensan que Apocalipsis es un libro abierto, es un libro de misterio que no puede ser entendido, pero vemos que eso no es verdad, sino es un libro abierto para nosotros que nos habla de salvación y de vida eterna, ¿correcto? Está expresado en lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es un interrogante. Hay símbolos extraños como de bestias, dragones, abismos, humo, cadenas, etc., ¿no? ¿Por qué utiliza Dios este lenguaje aparentemente tan complicado sobre el dragón, etcétera, tal como están viendo, ¿no? ¿Por qué los símbolos? Los discípulos en una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿por qué les habla en parábolas? En parábolas es en metáforas o en alegorías o ilustraciones, ¿no? Jesús utilizaba un lenguaje simbólico en sus discursos. ¿Por qué no dices claramente lo que tienes que decir? En otras palabras, eso era lo que decían a Jesús, ¿no? Y Jesús le respondía, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, ¿correcto? Mas a ellos, o sea, los que rechazan el mensaje, no les es dado, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y eso está en Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 13. Si gusta, vamos a leerlo, ¿ya? Es interesante. En Mateo capítulo 10, capítulo 13, versículo del 10 al 13. Y así bien claro dice. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, a la gente, ¿no? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús a sus apóstoles los hablaba en forma directa y clara, pero a los demás, a los judíos, a los que solamente les gustaban chismosear qué es lo que hacían, o Jesús, o espiarlo con el fin de condenarlo, ¿no? Entonces Jesús los hablaba en parábolas. Entonces, 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es lamentablemente cuando uno realmente rechaza la verdad presente, el Espíritu Santo se retira del corazón de una persona
y viendo las cosas no pueden ver, están tan cegados espiritualmente. Por eso que Jesús comenzó a hablar por medio de simbolismos, parábolas, pero que daban un mensaje bien fuerte. Ahí, por ejemplo, un ejemplo tenemos, por decir, la parábola de los labradores malvados, ¿no? Los labradores malvados que habían justamente dado muerte al hijo, al heredero de una viña, de un viñedo. Lo mataron. Los labradores malvados representaban ¿a quiénes? A los que querían asesinar a Jesús, a los judíos. Y al heredero de la viña representaba al Hijo de Dios. Con eso estaba revelando la atrocidad homicida que querían cometer los judíos contra Jesús, porque lo deseaban su muerte. Entonces les habló por parábolas y ellos no entendieron. Entonces es así, por eso mismo, ¿no? Entonces Jesús compara la actitud de los discípulos con la de algunas personas que no tienen ningún interés por las grandes verdades que encontramos en la Biblia. Entonces, ese es el motivo por el cual el libro de Apocalipsis está expresado en lenguaje simbólico. ¿Qué sería, no? Si en Apocalipsis capítulo 13, donde se habla de dos bestias, bestia representa poder, ¿no? O reino, ¿no? Que lo vamos a estudiar más detalladamente adelante, ¿no? La primera bestia, si dijera el Apocalipsis, si Juan hubiera revelado que la primera bestia es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que apostató, que cambió los mandamientos de Dios. Y si hubiese dicho anticipadamente casi 2000 años antes, en Apocalipsis 13:11, que la segunda bestia surgirá en el norte, un país poderoso llamado Estados Unidos, que al principio ofrecerá libertad religiosa, después hablará como dragón. ¿Usted cree que el libro de Apocalipsis hubiese existido? La Biblia ya lo hubieran desaparecido. Por eso de que el Señor en su infinita sabiduría expresó a través de un lenguaje simbólico, pero que la promesa dada mediante Jesús, que el Espíritu Santo daría entendimiento para interpretar correctamente el lenguaje simbólico del Apocalipsis a su pueblo de los últimos tiempos. Esa era una promesa segura. Entonces el Señor en su infinita sabiduría usaría medios para que su pueblo no quede en el misterio con respecto al libro de Apocalipsis. Eso sí lo tenemos muy seguro. Entonces Jesús también dijo que no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Así es, bien claramente como dije hoy en la mañana. Los burladores del Evangelio pisotean justamente las verdades sagradas de Dios porque no quieren cambiar su corazón, no quieren cambiar de actitud, siempre quieren estar en rebelión contra Dios. Por eso de que el reino de Dios no le es dado a ellos, como dice Jesús, ¿no? Aún, como dice, aún lo que tienen les será quitado, así es. Es triste también que en nuestra iglesia nominal adventista eso pase, ¿no? Hay expresiones muy claras, por ejemplo en el Apocalipsis donde hace referencia, ¿no? De que en el 7º milenio justamente Cristo va a venir por segunda vez. Estando allí, por ejemplo, Apocalipsis habla 6 veces de Babilonia, ¿no? Entonces, para los hijos de Dios, entendemos, por ejemplo, si hay 6 veces en Apocalipsis, ¿no? La expresión Babilonia se refiere pues a los 6000 años, ¿no? A los 6000 años de historia de pecado, ¿no? De la Babilonia de este mundo, ¿no? Y al final Cristo viene. También habla 6 veces, 1000 años. En Apocalipsis 20 se menciona. Prácticamente ahí estamos entendiendo pues de que esta tierra duraría pues 6000 años. Y el 7º milenio en el cielo. Bien claro. Entonces, aún nuestros hermanos nominales rechazan esta verdad. Dicen, no, esos solamente son pensamientos o ideas o simbologías que no vienen al caso, ¿no? Entonces, por eso de que no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan
Dios de esperanza, pero el pueblo verdadero de Dios, que anda en la luz, iba a entender las cosas, el mensaje que Dios ha querido transmitir. Entonces no debemos insistir en predicar a los que no quieren escuchar, no debemos obligar a las personas a entender el evangelio. No entrará nunca por la fuerza entonces el mensaje, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esa es la verdad. Hay personas que no quieren entender las verdades más preciosas y tampoco quieren que otras las entiendan. Eso pasa. Hay dirigentes, hay pastores que no quieren que escuchen la verdad del mensaje del cuarto ángel. Lo tildan como disidentes, como fanáticos, como mensajes que vienen de Satanás, imagínense. Entonces se oponen. Entonces los símbolos están ahí porque a ustedes os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Entonces entenderemos también el estudio de los candeleros, las trompetas, los truenos y todas las demás figuras que en este precioso libro de Apocalipsis vamos a estudiar. Ahora hay algo bonito, por ejemplo, acerca de las bienaventuranzas. ¿Sabía usted cuántas veces dice el libro de Apocalipsis la palabra bienaventurado? Van a ver cuántas veces. Es maravilloso. 1 por cada 1000 años. Aquí va. Entonces, aquí vamos a ver que aquí se interrelaciona el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. De la misma manera que termina el libro de Daniel, empieza el libro de Apocalipsis. Así podemos ver que ambos libros tienen un nexo de unión muy fuerte. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:3, ¿qué dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Encontramos en Daniel en el capítulo 12, en el mismo final con el que comienza el libro de la Revelación, también lo mismo. Vamos a ver. Daniel 12 y 13 dice: bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Se dan cuenta que Daniel 12, el penúltimo versículo del libro, dice bienaventurado. Y en el primer capítulo de Apocalipsis dice: bienaventurado a los que el que lee y oye las palabras de esta profecía. ¿Se dan cuenta? Entonces existe un nexo en el último capítulo de Daniel, capítulo 12, y el primer capítulo de Apocalipsis con el mismo término, bienaventurado. Muy bonito, ¿no? Entonces no solamente están unidos estos dos libros por el hecho en sí de que abordan temas proféticos. Daniel es además el libro más utilizado en el libro de Apocalipsis. Encontramos las mismas palabras, las mismas visiones y las mismas lecciones progresivas. Entonces podríamos decir que Apocalipsis es igual que Daniel. Vamos a ver en esos símbolos. Por ejemplo, van a ver que Daniel 7 tiene casi los mismos símbolos de las bestias de Daniel con las bestias de Apocalipsis capítulo 13. Van a ver cosas interesantes, ¿no? Por ponerle un ejemplo. En el capítulo 7 de Daniel habla de la primera bestia, semejante a un león. La segunda bestia habla del oso. En la tercera bestia habla de un leopardo. Y la cuarta bestia que habla de una bestia horrible, ¿no? En Apocalipsis 13 habla de la primera gran bestia, semejante, ¿no?, a las características de las tres primeras bestias de Daniel 7. Habla de la primera bestia, por ejemplo, semejante a un leopardo con patas de oso, ¿no? Y semejante a un leopardo, tremendo, ¿no? Perdón, con cabeza de león, patas de oso y semejante a un leopardo. Las mismas características de Daniel 7. Eso lo vamos a estudiar en detalle, su significado. Interesante. Ahora vamos a ver en cuanto a las bienaventuranzas. Les decía de antes de que existen 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 al capítulo 22 de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:3, por ejemplo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Otro texto, Apocalipsis 14:13:
Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras les seguirán. Muy interesante, ¿no? Una bienaventuranza para los que mueren en la fe del mensaje del tercer y cuarto ángel. Qué bonito, ¿no? Otra bienaventuranza, Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vea su vergüenza, ¿no? Una bienaventuranza para aquellos que se preocupan, ¿no? Y obran para que sus caracteres estén en armonía con los mandamientos de Dios, ¿no? Apocalipsis 19:9, sobre el espíritu y la profecía, ¿no? El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo, además, estas son palabras verdaderas de Dios. Es interesante, ¿no? Entonces, aquí vemos de que también hay una invitación a la cena de la boda del Cordero cuando Cristo venga por segunda vez. Somos invitados y hemos sido llamados. ¿Está en nosotros obedecer? Entonces, ahora vemos a la quinta bienaventuranza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por los 1000 años. Es interesante, ¿no? Esta quinta bienaventuranza acerca de los que han de pasar los 1000 años en el cielo, ¿no? Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es interesante que justamente en la sexta bienaventuranza, por decir en el sexto milenio, ¿no? Jesús diga, he aquí vengo pronto, ¿no? Y es la sexta bienaventuranza. Está hablando, nos da a entender que en el sexto milenio, al final del sexto milenio, Cristo viene por segunda vez. Y justamente dice, he aquí vengo pronto, ¿no? Es interesante, ¿no? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro de Apocalipsis. Para eso ha sido escrito. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Justamente al inicio del séptimo milenio, y esta es la séptima y última bienaventuranza. Es interesante que al inicio de la séptimo milenio, el pueblo de Dios entrará por las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén cuando Jesús nos lleve al cielo. Es interesante. Y probarán el fruto del árbol de la vida al iniciar el séptimo milenio en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Y dice, bienaventurados los que lavan su vestidura. Ese es para nosotros, ¿no? Para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Hermano, es maravilloso el Apocalipsis. Que el Señor nos siga iluminando con el Espíritu Santo para poder entender claramente los mensajes maravillosos que tiene en este libro. Bueno, acá está demostrado que son 7 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Y que el Señor nos está dando un mensaje claramente que son 6000 años de historia en esta tierra y el séptimo milenio en el cielo. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas de la ¿qué? De la Nueva Jerusalén, hermano. Maranata 2031, qué maravilloso. Entonces, Apocalipsis es bendición, hermano. ¿Qué significa profecía? Vamos a ver ya. Para muchas personas, profecía es cualquier predicción del futuro, así, para la gente común y corriente, ¿no? Sin embargo, el concepto profecía a través de toda la Biblia es mucho más amplio, hermanos. Un profeta es un portavoz de Dios, es un mensajero de Dios. En la versión popular de la Biblia se traduce profecía como un mensaje de parte de Dios también. ¿Ok? ¿La profecía para qué sirve? Vamos a ver. Sirve para confirmar la fe de los creyentes a medida que ven el cumplimiento de los sucesos predichos. Entonces, una profecía es decir algo para anticipar un suceso. Y cuando sucede ese acontecimiento, viendo, puedan creer en las profecías. Y de eso trata
la palabra de Dios, Apocalipsis, anticipar hechos, noticias, sucesos históricos. Viendo el cumplimiento, creen entonces que la revelación es inspirada por Dios. Vamos a ver en Juan 14:29. Vamos a ver lo que dice la sana palabra de Dios. Y ahora os lo he dicho antes que suceda. Ahora os lo he dicho antes que suceda. Antes que suceda se llama profecía, ¿no? Para que cuando suceda, creáis. Eso es. Que el pueblo de Dios no esté durmiendo, sino alerta, velando en todo momento. Eso es importante también, ¿no? Para eso sirven las profecías. Para que los hijos de Dios no tengan temor ante las catástrofes de los últimos días, porque si no, su redención está cerca. Y eso es una promesa, ¿no? Lucas 21:28, ¿qué dice? Vamos a ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando las profecías comienzan a cumplirse, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra salvación está cerca, hermanos. Entonces las profecías sirven que ante su cumplimiento debemos estar más con esperanza, vivir con más esperanza, porque eso sabemos que cada vez que las señales son más crecientes, sabemos que la venida de Cristo está más cerca y por tanto nuestra salvación también. También sirve para que los creyentes no sean engañados en los últimos días. En Mateo 24:24, por ejemplo, ¿qué refiere la palabra de Dios? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos, ¿no? También nos previene, nos dice de que va a venir el anticristo y se hará. Satanás se disfrazará de Cristo y pisará tierra y engañará a multitudes, intentando, ¿no?, hacer bajar fuego del cielo a la tierra para hacer creer al mundo que Él es Dios. Y también para decir el terrible engaño de que ha cambiado o ha mudado el día de reposo del sábado por el domingo climático. Pero ahora, como en Mateo 24 nos está avisando que se levantarían falsos cristos, nos está previniendo para que suceda eso, no seamos engañados. Pero si Cristo, en su amor infinito y sabiduría, no hubiese declarado esto, entonces, ¿qué pasaría si sucede? Seríamos embaucados fácilmente. Hay un texto del Antiguo Testamento donde dice que sin profecía el pueblo de Dios se desenfrena. Es necesario tener el don profético en el pueblo de Dios. Si no, estamos pues como barco a la deriva. También, ¿para qué sirve la profecía? Sirve para edificación, para exhortación y consolación de los seres humanos en general y de la iglesia en particular. Vamos a leer 1 Corintios 14:3, que es importante, hermano. Y eso tenemos que tenerlo claro. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres, el que profetiza o el que enseña profecía o el que revela profecías, ¿no? Por ejemplo, Ellen White ha sido una profetisa de Dios. ¿Ah? Pero ¿para qué escribió, por ejemplo, el conflicto de los siglos? Que habla mucha profecía, ¿no? ¿Para asustar al pueblo de Dios? ¿Para que esté con miedo? Acá dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es interesante. El que profetiza edifica a la iglesia. Es para edificación de la iglesia, hermano. Es para la edificación de los hermanos. No solamente para un mero conocimiento, sino para prepararnos cada día más a Dios y para poder enseñar a otros para que se preparen. Es para edificación. En cambio, en el espiritismo, las supuestas profecías son para aterrorizar, hermano. Es terrible. Es muy diferente, pues, lo que hace el diablo con lo que hace nuestro Dios en su palabra, ¿no? Eso es, pues, totalmente distinto.
Vamos a ver en este primer acto, ¿ya? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eso lo dice justamente Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, ¿no? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y saben qué día del Señor? Ellen White bien claramente lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, que Jesús se reveló a Juan en el día del sábado. Es bien claro. Y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, ¿no? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ¿ya? Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias, es interesante. Eso lo vamos a estudiar de manera minuciosa, ¿no? Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, a Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con una correa o con un cinto de oro. Es interesante, ¿no? Juan estaba en visión en el día del Señor, ¿no? Algunos han tratado de decir que esta expresión es suficiente para cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Y eso lo dice pues en las versiones católicas de la versión latinoamericana, y eso está mal, porque en el griego no aparece eso, que diga Dominicus o algo así, no para nada, ¿no? Y eso está en Apocalipsis 1:10. Pero sin embargo no tienen en cuenta el contexto de Apocalipsis al hablar de este día. Únicamente pueden haber dos opciones: que el día del Señor sea el sábado, o que el día del Señor sea el del juicio, la hora del juicio ha llegado. Pues como vemos, son las dos cosas, hermanos. Son las dos cosas, ¿ya? Por eso Ellen White bien claramente expresa de que el día sábado Jesús se le reveló a Juan en la isla de Patmos, ¿ya? Y que también es la hora del juicio, que está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que está expresado en el mensaje del primer ángel, ¿no? Que la hora del juicio ha llegado. Por tanto, ¿qué cosa? Adorad que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y sabemos que el cuarto mandamiento, Éxodo 28 al 11, nos refiere que el sábado el Señor ordenó observarlo porque Él es el creador de todas las cosas. Lo iremos estudiando más detalladamente, pero cuando se refiere al día del Señor, se refiere a esas dos cosas entonces. Entonces, es el momento en el que el Señor pasa a la acción, ¿no? Sin embargo, hay un llamado especial durante todo el libro de Apocalipsis al santo día de reposo del sábado. Eso vamos a verlo en el mensaje de los 3 ángeles. Como veremos más adelante, encontramos encerrados en este libro una estructura de forma de candelabro de 7 brazos, formados cada uno de ellos por un tema en 7. Casi toda la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis habla de 7 cosas, 7. Vamos a ver varias cosas. Y eso nos golpea cada vez en la mente, haciéndonos recordar que son 7,000 años de historia hasta que la redención sea totalmente completa, ¿no? Hasta el restablecimiento del reino de Dios, ¿no? Los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo también, Apocalipsis nos revela que Él es un vencedor. ¿Vencedor de qué? Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 8. Vamos a ver. ¿Qué dice? Jesucristo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Acá Jesús se revela como ¿qué? Como el primogénito de los muertos, como el que tiene el poder sobre la muerte. Acá cuando se refiere a primogénito se refiere a que Él tiene la primacía, el poder, que Él es el autor de la vida y que tiene las llaves de la muerte.
tiene poder para darte vida. Jesús mismo lo dijo a María Magdalena, o a Marta creo, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá. ¿Crees eso? Eso mismo Jesús lo expresó cuando estaba acá en su ministerio terrenal. También se refiere: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. O sea, quiere decir que el Señor Jesús es Dios eterno. Y todavía dice: el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso. Tremendo, hermano, versículo. Entonces, nuestro Señor Jesús es sinónimo de garantía. No temas, yo soy el primero y el último. El que vino estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y todavía remata nuestro Señor Jesús: y tengo la llave de la muerte y del Hades, del sepulcro. O sea, para Jesús la muerte es algo de risa, hermano, ¿ya? Para todos los que sufrimos, lloramos por la muerte de nuestros seres queridos, para nuestro Señor Jesús la muerte es solamente un dormir, un sueño. Así lo reveló cuando Lázaro estaba muerto, ¿no? Mas nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Y luego Jesús dijo claramente a sus discípulos: Lázaro ha muerto. Y claro, Jesús compara la muerte como un sueño. ¿Para cuántos seres humanos el dormir es algo sencillo, despertarlo, ¿no? De repente, si tu hijo o tu hija se hace tarde y está en la cama durmiendo y tienes que despertarle para que se vaya a trabajar o vaya a estudiar, ¿no lo despiertas? Despertar para ti no es fácil cuando una persona está acostada en la cama. Pues para nuestro Señor Jesús es lo mismo. Pueden haber millones y millones de cadáveres en el polvo de la tierra. Para Jesús resucitar a esos cadáveres es como también a ti despertar a tu hijo de su cama para que vaya a trabajar. Para el Señor Jesús es sencillo. Por eso que dice que Él es el Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir, y que tiene las llaves de la muerte y del Hades, hermano. Así es. Tengamos esa seguridad que nuestros muertos preciosos familiares van a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez, ¿no? Muy bien, es interesante. Entonces, Apocalipsis revela entonces la victoria sobre la muerte y también la segunda venida. Porque habla en el versículo 4, el que es, el que era y el que ha de venir. Está hablando que va a venir por segunda vez. Y eso está, lo voy a leer más ampliamente, Apocalipsis 1:4, ¿no? Dice así, ¿no? Gracia y paz a vosotros, el que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cristo varias veces dice el que es y que era y que ha de venir. ¿Cómo enfatiza la importancia del retorno de Cristo aquí a la tierra? Y que debemos tomar nosotros mucho más importancia, porque es para nuestra salvación, hermano. El versículo 7 del capítulo 1, ¿qué dice? Y justo en el versículo 7, hermano, es interesante. Al inicio del 7º milenio, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, los que le crucificaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el versículo 8 todavía lo remata más, todavía dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿No? El Todopoderoso, el que ha de venir por segunda vez, el Todopoderoso, nuestro Señor Jesús. Por eso es vencedor, ¿no? Ánimos entonces ante la muerte, ¿no? He aquí que viene por los siglos de los siglos. He aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. Cristo es vencedor por nosotros. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Es interesante, hermano. Ahora vamos a ver justamente la estructura en el candelabro del Apocalipsis, o de la menora de Israel también, ¿no? Ese es el candelero, ¿no? Que es un símbolo también de Israel, pero también del santuario, ¿no? Y eso es lo que veremos justamente en esa estructura del libro de Apocalipsis, que lo estamos simbolizando por medio del candelabro que está en medio del santuario donde nuestro Señor Jesús se pasea, ¿no? Y quiere decir que Jesús, en sus manos está el control de su iglesia como cabeza suprema, ¿no?
Entonces vamos a ver que del capítulo 2 al capítulo 3 vamos a estudiar sobre las 7 iglesias. Del capítulo 6 al capítulo 8, versículo 1, vamos a estudiar de los 7 sellos. Del capítulo 8, versículo 6 al capítulo 11, versículo 18, vamos a estudiar las 7 trompetas. Entonces, todas esas cosas, ¿no? De la fase terrestre, toda esa fase terrestre que vamos a estudiar de los 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas, ¿no? También sobre las 7 señales del capítulo 12 al capítulo 14. Y ese también vamos a estudiar sobre las 7 copas de la ira de Dios, que es sobre las 7 plagas que serán derramadas. Todas esas estructuras, ¿no? Sobre las 7 maravillas de la Nueva Jerusalén, en la fase celestial, todo eso, ¿no? Y finalmente el epílogo de la parte final, ¿no? Los saludos finales del capítulo 22, versículos del 6 al 21, ¿no? Entonces, ahí pueden ver el mapa de Asia Menor, ¿no? Sobre el mensaje a las 7 iglesias. Es interesante, ahí vamos a estudiar entonces las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Vamos a ver el mensaje a Éfeso, el mensaje que ahí pueden ver en el mapa. Vamos a ver el mensaje de Esmirna, como ahí lo ven, el mensaje a Pérgamo, el mensaje a la iglesia de Tiatira, al mensaje a la iglesia de Sardis, al mensaje a la iglesia de la Odisea, y finalmente a Filadelfia, y finalmente a la iglesia de la Odisea. Todas estas iglesias están en Asia Menor, como pueden ver ustedes en el mapa. Interesante. ¿Y por qué 7? Es el mensaje real o profético. 7 simboliza, ¿qué cosa? La perfección del mensaje de Dios. Es interesante. Entonces, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas escritas por los apóstoles a las congregaciones y son aceptadas como palabra autorizada de Dios para nuestra época, porque son inspiradas. Pero Apocalipsis es directamente la revelación de Jesucristo, de Dios mismo. Jesucristo es Dios, hermano. Entonces, las palabras son justamente mucho más certeras. Las palabras de Cristo mismo son inspiradas por Él mismo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, en la zona donde se enmarca estas 7 iglesias, encontramos algunas otras iglesias más. Por ejemplo, Hierápolis, mencionada en Colosenses capítulo 4, versículo 13, que se encontraba entre Filadelfia y la Odisea, a unos 15 kilómetros de esta última. Colosas, la iglesia que recibe una de las epístolas de Pablo, ¿no? A los colosenses, ¿no? Y que estaba también ubicada a unos 20 kilómetros de la Odisea. No hay ninguna duda de que el mensaje que encontramos en estas 7 iglesias es real y también profético a la vez. ¿Por qué? Entonces sabemos que Cristo selecciona estas 7 iglesias porque sus características servirán de símbolo en 7 periodos por lo cual pasará la iglesia a través de los 2000 años, desde el año 31 hasta el año 2031. 2000 años de historia más, hermano. ¿Por qué? Como estaba dándoles en la diapositiva anterior, ¿por qué Colosenses o Hierápolis no aparece en el libro de Apocalipsis? Porque no tienen simbolismo profético. En cambio, las 7 iglesias que menciona Apocalipsis, que están en el Asia Menor, sí tiene a la vez símbolo profético para los periodos que atravesaría cada una de las 7 iglesias, ¿no? En los 2000 años de historia, desde la muerte de Cristo hasta cuando venga por segunda vez. No olvidemos lo que Cristo le dice a Juan en Apocalipsis 1:19. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Cristo en Apocalipsis les revela las cosas que son, las que están sucediendo y las que han de suceder. Entonces, los mensajes de Apocalipsis son universales. En cada caso, Cristo se presenta con una identificación especial, ¿no? Adecuada para las necesidades del periodo de la iglesia. Por ejemplo, al escribir a Esmirna,
que es la era de la persecución, que ya lo vamos a estudiar más a detalle, ¿no? Es la era de la persecución o de los mártires de Jesús, ¿no? Se presenta como el que estuvo muerto y vivió. ¿Con eso qué está dando Jesús? Está dando un aliento moral para aquellos perseguidos cristianos que eran arrojados al Coliseo romano para ser devorados por los leones. Entonces, Jesús se presenta para que no tenga temor su pueblo. Muchos cristianos morían cantando, alabando a Dios. Entonces existe un elogio que refleja las virtudes de ese periodo. También hay un reproche destinado a ayudar a crecer en las áreas débiles de cada iglesia o de cada periodo. También se expresa una amonestación y por supuesto también una promesa a cada iglesia o a cada periodo. Eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? ¿Cómo determinar las fechas entonces en cada periodo de las 7 iglesias? Las 7 iglesias no son etapas proféticas cronológicas con fechas exactas, como ocurre con la profecía de las 70 semanas y los 2300 días de Daniel 8:14. Puede haber una cierta elasticidad para decir cuándo acaba un periodo o cuándo comienza el otro, ¿no? Alguien ha dicho que así como es difícil decir cuándo se acabó la noche y comenzó el día, las etapas de las 7 iglesias son perfectamente identificables, a pesar de que pudiera haber alguna flexibilidad de fechas, claro. Entonces, por la característica que da el mensaje, cada una de las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, es por la característica de lo que la iglesia atravesada en cada periodo histórico, y por la historia es lo que sabemos más o menos a qué año corresponde cada periodo, ¿no? Muy bien, hermanos, esto es lo que he querido presentarlos como introducción, pues ya estudiaremos cada detalle, hermanos, de este libro maravilloso que va a ser para edificación, como repito, para edificación de la iglesia, ¿no? Entonces, el libro de Apocalipsis, como repito, ha sido escrito para edificación de cada uno de nosotros. Invitemos a otros hermanos y amigos que puedan estudiar con nosotros este libro maravilloso de Apocalipsis para poder comprender más. Cualquier comentario o pregunta pueden dejar allí publicado en el comentario. Se les estará justamente respondiendo con todo cariño, ¿ya? Vamos a culminar con una oración este estudio maravilloso introductorio de Apocalipsis. Querido Padre Eterno, gracias, Señor, por ayudarnos a comprender este estudio maravilloso. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a hacer todo lo que se pueda mientras nos das oportunidad de vida en esta tierra. Otra cosa, Señor, son secundarias, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día. Danos tu Santo Espíritu, que para estos tiempos tu iglesia tiene que estar iluminada al fin de estar preparado. Gracias, Señor, por esas 7 bienaventuranzas maravillosas, Señor, que nos revela, Señor, que vas a venir por segunda vez en el año 2031, que se cumplen 6.000 años de historia desde la entrada del pecado. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una feliz semana, hermanos, Dios los bendiga. Maranata 2031.